Tercero, la locura que llegó del mar. Si alguna vez los cielos quieren hacerme obsequio de una merced, les pediré que borren para siempre las consecuencias que se derivaron de aquella ocasión en que, casualmente, fijé la mirada en un trozo suelto de papel que había utilizado para cubrir un estante. Se trataba de algo con lo que, muy difícilmente, me habría tropezado en una rutina cotidiana, pues era un antiguo número de periódico australiano, en concreto el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. Había pasado inadvertido incluso a la agencia de recortes de prensa que, justo por aquellas fechas, se entregaba afanosamente a recopilar material informativo para la investigación en curso de mi tío. Hacía tiempo que había abandonado prácticamente mis indagaciones sobre lo que el profesor Ángel había dado en llamar el culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en una casa de un amigo mío que vivía en Paterson, Nueva Jersey. Mi amigo, hombre de gran preparación y cultura, era el conservador de un museo local y un mineralogista de reconocido prestigio. Examinando en cierta ocasión las muestras de reserva descuidadamente amontonadas en las estanterías de un cuarto que había en la parte trasera del museo, mis ojos se detuvieron en una extraña fotografía que podía verse en uno de los viejos periódicos colocados bajo las piedras. Como he dicho, se trataba de un número trazado de Sydney Bulletin, pues mi amigo mantenía relaciones con gente de todos los rincones del mundo, y la foto en cuestión era un grabado de medio tono de una horrible efigie de piedra, casi idéntica a la que Legrace había encontrado en los pantanos. Tras despegar afanosamente la hoja de su precioso contenido, me apresuré a examinar el artículo con detalle, pero me desilusioné un tanto al ver su reducida extensión. Lo que dejaba entrever, no obstante, era de una importancia trascendental para mis investigaciones, que por entonces languidecían. El artículo, que rasgué con sumo cuidado esperando poder sacarle provecho, decía lo siguiente: barco abandonado, hallado en el mar. Llegada del Vigilant, remolcado yate neozelandés, armado y desarbolado. Un superviviente y un muerto encontrados a bordo. Encarnizada batalla y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles sobre extraño acontecimiento. Encontrado en posesión de misterioso ídolo. Prosiguen las investigaciones. El carguero Vigilant de la naviera Morrison y Cia, procedentes del Valparaíso, atracó esta mañana en el muelle de Darling Harbour, remolcando el desarbolado y averiado, si bien fuertemente armado, yate de vapor Alert, con matrícula de Dunedin, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril a la altura del punto 34 grados 21 de latitud sur y 152 grados 17 de longitud oeste, llevando a bordo un hombre vivo y otro muerto. El Vigilant zarpó del Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril se desvió considerablemente de su ruta, viéndose arrastrado hacia el sur por una violentísima tempestad que levantó gigantescas olas en el mar. El 12 de abril fue avistado el barco a la deriva, y aun cuando a primera vista parecía abandonado, al abordarlo se encontró en su interior un superviviente en estado de semidelirio y un hombre que debía llevar muerto más de una semana. El superviviente tenía aferrado entre las manos un horrible ídolo de piedra de origen desconocido, de un pie de altura aproximadamente, acerca de cuya naturaleza las autoridades en la materia de la Universidad de Sydney, Royal Society y Museo de Collage Street se muestran absolutamente perplejas. El superviviente, por su parte, dice haberlo encontrado en la cabina del yate, en un pequeño relicario de ordinaria talla. El superviviente, tras recobrar el sentido, refirió una historia increíblemente extraña, en la que se mezclaban actos de piratería y una sangrienta masacre. Se trata de Gustav Johansen, marinero noruego con cierto grado de educación, segundo piloto de la goleta de 2 velas Emma, con base en Auckland, que zarpó de El Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. Según sus propias palabras,
El Emma vio retrasada su marcha desviándose considerablemente de su rumbo en dirección sur debido a la fuerte tormenta del 1 de marzo y el 22 del mismo mes. Avistó al Alert a la altura del punto 49 grados 51 de latitud sur y 128 grados 34 de latitud oeste, llevando por toda tripulación el mencionado yate una extraña caterva de feroz aspecto de canacas y mestizos. Al ordenársele en tono perentorio dar media vuelta, el capitán Collins se negó a obedecer, a raíz de lo cual la misteriosa tripulación se lanzó a disparar, con brutal saña y sin previo aviso, sobre la goleta con una batería tremendamente pesada dotada de un cañón de bronce que formaba parte del armamento del yate. Siempre según el superviviente, los hombres de Emma hicieron frente al ataque y, aunque la goleta comenzó a hundirse como consecuencia de los disparos recibidos bajo la línea de flotación, sus tripulantes consiguieron poner la nave a la altura del barco enemigo y abordarlo, entablando una feroz lucha cuerpo a cuerpo con la salvaje tripulación atacante en la cubierta del yate. Finalmente se vieron forzados a matar a todos los tripulantes del Alert, ligeramente superiores en número, por su voluntad y absolutamente desesperada, aunque bastante rudimentaria, forma de luchar. En la refriega murieron 3 de los hombres del Emma, incluido el capitán Collins y el primer piloto, de nombre Green. Los 8 miembros restantes de la tripulación, bajo el mando del segundo piloto Johansen, se pusieron al frente del yate capturado manteniendo el rumbo que llevaba con objeto de comprobar si existía alguna razón tras aquella orden de dar media vuelta. Al parecer, al día siguiente, divisaron y desembarcaron en una pequeña isla, aun cuando no se sabe que existiera ninguna isla en aquella parte del océano. 6 de los tripulantes murieron en tierra, si bien Johansen se muestra en singularmente reticencia al llegar a esta altura de los hechos y se limita a decir que cayeron por un precipicio rocoso. Posteriormente Johansen, junto con otros supervivientes, regresaron a bordo del yate y trataron de tripularlo, pero se vieron sorprendidos por la tormenta del 2 de los corrientes. Desde esa fecha hasta la de su rescate, que tuvo lugar el pasado día 12, Johansen apenas recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero, William Briden. La muerte de este no parece deberse a ninguna causa aparente, por lo que cabe achacarla a la extrema excitación a la que se vieron sometidos o a la continua exposición a los elementos. Posteriormente, Johansen, junto con otro superviviente, regresaron a bordo del yate y trataron de tripularlo, pero se vieron sorprendidos por la tormenta del 2 de los corrientes. Desde esa fecha hasta la de su rescate, que tuvo lugar el pasado día 12, Johansen apenas se recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero, William Briden. La muerte de este no parece deberse a ninguna causa aparente, por lo que cabe achacarla a la extrema excitación a la que se vieron sometidos, o a la continua exposición a los elementos. Noticias llegadas por cable desde Dunedin señalan que Alert era un mercante de cabotaje muy conocido en la localidad y gozaba de mala reputación entre las gentes del mar. Era propiedad de un extraño grupo de mestizos, cuyas frecuentes reuniones e incursiones nocturnas en los bosques despertaban no poca curiosidad. El Alert se hizo apresuradamente a la mar inmediatamente después de sobrevenir las tormentas y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland señala que tanto el Emma como su tripulación gozaban de excelente consideración en los medios marinos, y califica a Johansen de hombre sensato y cumplidor. El almirantazgo ha ordenado abrir una investigación sobre el caso que comenzará mañana. En ella se tomarán todas las medidas necesarias para que Johansen pueda hablar con mayor libertad de lo que ha hecho hasta el momento. Eso, junto con la fotografía de la infernal efigie, era todo lo que decía el artículo, pero tras su lectura, ¡qué torrente de ideas se me vino a la cabeza! Un nuevo tesoro de datos sobre el culto de Cthulhu se ofrecía ante mí.
y, además, podía comprobar que sus extraños intereses se extendían tanto a los dominios del mar como a los de la tierra. ¿Qué razones impulsaron a la mestiza tripulación del Alert a ordenar alterar el rumbo del Emma mientras navegaban con su horripilante ídolo? ¿Cuál era la ignota isla en la que perecieron 6 tripulantes del Emma y de la que el piloto Johansen guardaba tan celoso secreto? ¿Qué resultados habría producido la investigación conducida por el almirantazgo? ¿Y qué se sabía del maléfico culto de Dunedin? Y lo más sorprendente de todo, ¿qué relación tan profunda y natural de fechas era aquella que hacía que tomaran una innegable y malévola significación los diversos giros del suceso tan minuciosamente anotado por mi tío? El 1 de marzo, es decir, nuestro 28 de febrero, según la hora del meridiano de Greenwich, fue cuando se dejaron de sentir el terremoto y la tormenta. Desde Dunedin, el Alert y su depravada tripulación zarparon apresuradamente como si obedecieran a una imperiosa llamada, y en el extremo opuesto de la Tierra, poetas y artistas empezaron de repente a sufrir alucinaciones en las que aparecía una misteriosa y resonante ciudad cíclopea. Mientras un joven escultor moldeaba en sueños la forma del temible Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcó en una isla desconocida, dejando tras de sí 6 hombres muertos. Justo en aquella misma fecha, los sueños de hombres dotados de sensibilidad artística alcanzaron una intensidad insospechada y se tiñeron de matices tenebrosos por la persecución de que eran objeto por parte de un maléfico monstruo de dimensiones gigantescas, al tiempo que un arquitecto se volvía loco y un escultor caía súbitamente en estado delirante. ¿Y qué decir de la tormenta del 2 de abril? Justo la fecha en que los artistas dejaron de soñar con la resumante ciudad cíclopea y Wilcox se vio finalmente libre del suplicio de su misteriosa fiebre. ¿Qué deducir de todo ello? ¿Y qué de las alusiones del viejo Castro sobre los primigenios que, nacidos en las estrellas siderales y sumergidos en el fondo de los océanos, esperan la llegada de su reino, mientras sigue activo su ferviente culto y su dominio de los sueños? ¿No estaría tambaleándome al borde de un precipicio de horrores cósmicos que sobrepasaban todo intento de comprensión humana? En tal caso, debía tratarse solo de horrores de la mente, pues lo cierto es que la fecha del 2 de abril puso fin súbitamente a aquella monstruosa amenaza que había empezado a cernerse sobre el espíritu humano. Aquella tarde, un agitado día en el que no hice sino telegrafiar y preparar las cosas, me despedí de mi amigo y tomé el tren para San Francisco. No había pasado un mes cuando ya estaba en Dunedin, en donde, empero, comprobé que apenas se sabía nada de los extraños fieles del satánico culto que solían pasar sus ratos de ocio en las viejas tabernas del puerto. De las nimiedades que oía en los muelles, no vale la pena hablar, aunque corrían rumores de un viaje que aquellos mestizos habían hecho tierra adentro, durante el cual pudo apreciarse en las lejanas montañas. En Auckland, me enteré de que la rubia cabellera de Johansen se había vuelto blanca tras un rutinario interrogatorio del que no se había sacado nada en limpio, y de que al poco tiempo había vendido la casita que tenía en Wall Street, poco tiempo y había regresado, en compañía de su mujer, a su viejo hogar en Oslo. De su pavorosa experiencia no se contó a sus amigos, más de lo que había dicho a los oficiales del almirantazgo, y apenas si pudieron hacer otra cosa que darme su dirección en la capital noruega. Seguidamente me fui a Sídney, donde últimamente hablé a marinos y magistrados del tribunal del vicealmirantazgo. Pude ver el Alert, que había sido vendido y era utilizado con fines comerciales, en Circular Quay, en Sydney Cove, pero nada me dijo su reservada tripulación. En cuanto a la figura en cuclillas, con cabeza de cefalópodo, cuerpo de dragón, alas cubiertas de escamas y pedestal con inscripciones jeroglíficas, se encontraba en el Museo de Hyde Park. Durante algún tiempo la estuve estudiando con detenimiento, advirtiendo en ella el mismo misterio abismal, la misma impresionante antigüedad y el horrible material desconocido que caracterizaban al ejemplar algo más pequeño de Le Grace. Según me dijo el conservador del museo,
Los geólogos no salían de su asombro al examinarla, sosteniendo que en todo el mundo no había otra piedra igual. Al oír aquello, me estremecí pensando en lo que el viejo Castro había dicho a Legreis sobre los primigenios. Vienen de las estrellas y traen sus imágenes consigo. Estremecido por la confusión mental como nunca jamás había conocido, decidí que lo mejor sería ir a Oslo a ver al piloto Johansen, así que me hice a la mar con destino a Londres, donde sin perder un instante volví a embarcar en otro navío en dirección a la capital noruega, desembarcando un día de otoño en sus bien cuidados muelles a la sombra del Ekeberg. Una vez allí pude comprobar que la casa de Johansen se encontraba en la vieja ciudad del rey Harold Hardrada, que conservó el nombre de Oslo durante los muchos siglos que la capital se disfrazó con el de cristianía. Tras hacer el breve recorrido en taxi, llamé con el corazón palpitante en la puerta de un antiguo y pulcro edificio con fachada de estuco. Una mujer de semblante triste y vestida de negro respondió a mi llamada, quedándose consternado y estupefacto al oír de sus labios en entrecortado inglés que Gustav Johansen había fallecido. La viuda de Johansen me dijo que su marido no había vivido mucho tras su regreso, pues todos los padecimientos que había sufrido en el mar en 1925 le habían quebrantado la salud. A ella no le había contado más de lo que había confesado en público, pero había dejado un largo documento manuscrito sobre asuntos técnicos, según dijo él, en inglés, sin duda para salvar a su mujer del peligro de leerlo. En el curso de un paseo por un angosto callejón en las cercanías del puerto de Göteborg, un fardo de periódicos arrojado desde la ventana de la buhardilla le había hecho tambalearse y caer al suelo violentamente. 2 marineros del Lascar se habían ayudado a levantarse al instante, pero antes de que la ambulancia llegase en socorro suyo, ya había fallecido. Los médicos no supieron a qué atribuir su muerte, dictaminando que se debía a un fallo cardíaco y a su débil constitución. Ahora sentía arrollándome las entrañas aquel terror siniestro que nunca ya me abandonará hasta el día en que también yo escape para siempre, ya sea accidentalmente o por cualquier otra cosa. Tras persuadir a la viuda de que mi relación con los asuntos técnicos de su marido me autorizaba a tomar posesión del manuscrito, me llevé el documento y me puse a leerlo ávidamente en el viaje de regreso a Londres. Se trataba de un relato sencillo, sin pretensión, el esfuerzo de un ingenuo marinero por escribir un diario a posteriori de los hechos, en el que Johansen se afanaba por recordar día tras día aquel último y espantoso viaje. No es lugar este para intentar transcribir al pie de la letra con todos los pasajes oscuros y redundantes que pueden apreciarse en él, pero trataré de ofrecer lo esencial de su contenido para que se comprenda por qué el ruido de las olas chocando contra el casco del barco se me hizo tan insufrible que acabé optando por taparme los oídos con algodón. Johansen, a Dios gracias, no lo sabía todo, aun cuando llegó a ver la ciudad y el ser, pero jamás podré volver a conciliar tranquilamente el sueño al pensar en los horrores que acechan incesantemente a la vida, tanto en el tiempo como en el espacio, y en aquellas satánicas monstruosidades procedentes de extinguidas estrellas que sueñan en las profundidades marinas, y son objeto de adoración por parte de un culto de pesadilla, que está presto y decidido a soltarlas en la superficie de la tierra cuando un nuevo terremoto vuelva a levantar hacia los cielos y el aire su monstruosa ciudad de piedra. El viaje de Johansen comenzó tal como lo había contado en vicealmirantazgo. El Emma, con carga de lastre, levó anclas en Auckland el 20 de febrero, sufriendo en toda su intensidad la tempestad suscitada por el terremoto, que debió desatar en el fondo del mar los más alucinantes horrores que recuerdan los sueños de los hombres. Una vez que amainó el temporal, el barco siguió navegando a buen ritmo, hasta que el Adler le obligó a detenerse el 22 de marzo, y pude claramente percibir el hondo pesar que sentía Johansen al describir el cañoneo y hundimiento del Emma. Al referirse a los sectarios de tez prieta del Alert, lo hice con evidente horror. Creía percibir una nota especialmente abominable entre aquellos hombres que hacía que su exterminio fuera casi un deber. Y aquí Johansen muestra una ingenua extrañeza ante la acusación de la crueldad esgrimida contra la tripulación del Emma durante los interrogatorios a que fue sometida por el tribunal a cargo de la investigación. Movidos por la curiosidad, siguieron el rumbo que llevaban, ahora bajo el mando de Johansen, hasta que al poco tiempo avistaron una gran columna de piedra que sobresalía del mar,
y a la altura del punto 47 grados 9 de latitud sur y 126 grados 43 de longitud oeste. Llegaron frente a un litoral de cieno, fango y cíclopes sillares cubiertos de hierbas que no podían ser otra cosa que la sustancia tangible del supremo terror de la tierra, la fantasmagórica y cadavérica ciudad de R'lyeh, erigida en la noche infinita anterior a los tiempos históricos por aquellas gigantescas y siniestras figuras procedentes de las estrellas en luz. Allí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdes y fangosas criptas, emitiendo por fin tras incalculables ciclos temporales las vibraciones que inundaban de pánico los sueños de los más sensibles, a la vez que convocaban imperiosamente a sus fieles a lanzarse en peregrinación por su liberación y por la restauración de su imperio. Johansen no sospechaba lo más mínimo de todo ello, pero bien sabe Dios que vio bastante. Supongo que, en realidad, lo que sobresalía de las aguas no era sino la cima de una montaña, la horrible ciudadela coronada por un monolito donde yacía enterrado el gran Cthulhu. Cuando pienso en cuánto debe seguir gestándose allí, casi me dan ganas de poner fin a mi vida sin mayor dilación. Johansen y sus hombres se quedaron atónitos ante la majestad cósmica de aquella resumante Babilonia de ancianos demonios, y debieron intuir por su cuenta que aquel lugar no pertenecía a este ni a ningún otro saludable planeta. Su estupefacción ante el increíble tamaño de los verdosos sillares de piedra, ante la vertiginosa altura del imponente monolito esculpido y ante la desconcertante identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la misteriosa efigie encontrada en el relicario del Aller, se reflejaba nítidamente en cada línea de la escalofriante descripción del piloto noruego. Sin saber lo más mínimo del futurismo, Johansen se aproximaba mucho a los seguidores de este movimiento al referirse a la ciudad, pues en lugar de describir estructuras o edificios de perfiles bien definidos, se limitó a ofrecer las impresiones que le surgieron los amplios ángulos y superficies de piedra, superficies demasiado inmensas para que pudiesen pertenecer a la nada normal o propio de la Tierra, y abominables por sus horribles imágenes y jeroglíficos. Si menciono lo que Johansen dice sobre los ángulos, es sobre todo porque me trae a la memoria algo que Wilcox dijo haber visto en sus espantosos sueños. Según el joven escultor, la geometría del lugar soñado era anormal, anti-euclidiana y alucinante, y sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marinero, sin especial cultura, sentía idéntica impresión mientras contemplaba aquella abominable realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en el empinado y enfangado litoral de aquella monstruosa acrópolis, y gateando, logrando encaramarse sobre los imponentes bloques de cieno que ningún parecido aguardaban con una escalera humana. Hasta el mismo sol daba impresión de estar deformado al contemplarlo a través del miasma polarizador que emanaba de aquella monstruosidad empapada por las aguas del mar, y una serpenteante amenaza e inquietud se cernía maléficamente sobre aquellos ángulos tremendamente escurridizos, de roca esculpida, en que una segunda mirada dejaba ver una superficie cóncava, allí donde antes había creído ver una convexa. Algo que podía muy bien denominarse terror se apoderó de los exploradores antes de llegar a ver otra cosa que no fuese roca, cieno o algas marinas. Todos habrían salido corriendo de allí si no hubieran temido las burlas de los demás, y sin el menor entusiasmo prosiguieron su ascenso, tratando de encontrar inútilmente, como luego se demostró, algún pequeño recuerdo que les llevase de aquel lugar. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar al pie del monolito, profiriendo un estridente grito ante lo que allí vio. Los demás le siguieron, mirando con curiosidad la inmensa puerta labrada en la que se veía el ya familiar bajorrelieve con forma de cefalópodo y dragón. Según Johansen, se asemejaba a una inmensa puerta de granero, y todos los demás estuvieron de acuerdo en que se trataba de una puerta por el ornamentado dintel, umbral y jambas que se apreciaban en ella, aunque no sabrían decir si estaba plana, a nivel del suelo o como una trampa, o estaba inclinada como la puerta de un sótano. Como Wilcox había dicho, la geometría del lugar estaba totalmente distorsionada. No podría afirmarse si el mar y la tierra estaban en posición horizontal, de allí que la posición relativa del resto de las cosas pareciese fantasmagóricamente variable.
Briden trató de mover la piedra por varios sitios, pero sin resultado. Donovan tanteó con sumo cuidado los bordes, apretando cada punto a medida que lo hacía. Trepó interminablemente por aquella grotesca piedra tallada. Claro que aquello solo podría considerarse una escalada en el supuesto de que no tratase de una superficie horizontal, y los hombres de Lema se preguntaban cómo podría haber una puerta de tan inmensas proporciones en todo el universo. Luego, con mucha lentitud y suavidad, el imponente panel de media hectárea de superficie comenzó a ceder por la parte superior, y entonces pudieron comprobar que se balanceaba. Donovan se deslizó, o de alguna forma, se las arregló para impulsarse hacia abajo, o a lo largo de la jamba, reincorporándose al resto del grupo, y todos se quedaron estupefactos al ver cómo aquel portal abominablemente esculpido retrocedía. En medio de semejante fantasía de distorsión prismática, la puerta se desplazaba anómalamente en sentido diagonal, de forma que parecía no respetarse ninguna de las reglas que gobiernan la materia y la perspectiva. El resquicio que quedó al descubierto era oscuro, de una oscuridad que casi podía palparse. No obstante, aquella oscuridad tenía una calidad positiva, pues ocultaba una parte de la muralla interior, que de lo contrario se había puesto al descubierto y ascendió como humo de su confinamiento de infinitos siglos, eclipsando visiblemente el sol mientras escurría por el encogido y entrehecho cielo agitando sus membranosas alas. El hedor que emanaba de los abismos recién abiertos era insoportable. Al cabo de un rato, Hawkins, que alardeaba de tener un oído muy fino, creyó escuchar un horrendo chapoteo en aquellas siniestras tinieblas. Todos agudizaron el oído y aún seguían escuchando cuando, en medio de un fenomenal estruendo, apareció aquel rezumante ser y a tientas introdujo su gelatinosa y verdosa inmensidad corporal por entre la oscura puerta saliendo al aire infestado de aquella mefítica ciudad infernal. La letra denotaba que el pulso le había fallado al desventurado Johansen al llegar a esta parte. De los 6 hombres que nunca regresaron a bordo, 2 a su entender murieron de puro terror en aquel demencial instante. No puede describirse el ser que vieron. No hay palabras para expresar que semejantes abismos de pavor e inmemorial demencia, tan abominables contradicciones de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña andando o dando tumbos. Dios del cielo. Qué prodigio que en puntos extremos de la tierra un famoso arquitecto se volviese loco y en el mismo tiempo telepático instante, el pobre Wilcox delirase febrilmente. El ser supremo de los ídolos, el verdoso y pringoso engendro de las estrellas siderales, se levantaba de su tumba para reclamar lo que le correspondía. Las estrellas volvían a ser favorables, y todo lo que un culto milenario lo había logrado conseguir por más voluntad que pusieron sus idólatras, lo acababa de lograr, casualmente, un pequeño grupo de despavoridos marineros. Tras millones de años, el gran Cthulhu volvía a la vida, ávido de placeres. Antes de poder siquiera emprender la huida, 3 hombres habían caído presa de las macilentas garras de aquel monstruoso ser. Que Dios les otorgue el descanso eterno, si es que al universo le es dado descansar. Las víctimas eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló, mientras los 3 marineros que quedaban con vida se arrojaron desesperadamente sobre interminables masas de roca recubierta de musgosidad verde, y Johansen jura que a él se lo tragó un ángulo de aquella mampostería que no debería encontrarse donde estaba. Un ángulo que, si bien era de perfiles agudos, se comportaba como si fuera obtuso. Solo Briden y Johansen lograron llegar al bote y se lanzaron a remar frenéticamente en un intento desesperado por llegar al Alert, mientras la imponente monstruosidad se deslizaba por las resumantes rocas y vacilaba avanzando torpemente al llegar al borde de las aguas. Pese a que no había quedado ni un solo tripulante sobre cubierta, aún seguía saliendo vapor del barco, así que tan solo fue cuestión de unos momentos de febriles carreras de un lado para otro, de timones a motores, volver a poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los impresionantes horrores de aquel indescriptible e infernal escenario, el barco comenzó a remover las letales aguas, mientras en la mampostería de aquella sepulcral playa, que no guardaba ningún parecido con nada de este mundo,
El titánico ser procedente de las estrellas siderales lanzaba espumarajos y atroces improperios por la boca, cual si de Polifemo maldiciendo el barco en huida de Ulises se tratara. Pero más decidido que el cíclope épico, el gran Cthulhu se deslizó, dejando un untuoso reguero de agua y salió en persecución de los fugitivos nadando con unas brazadas de tal potencia cósmica que levantaban auténticas olas. Briden volvió la cabeza y acto seguido sufrió un ataque de locura, rompiendo a carcajadas a intervalos hasta que una noche la muerte lo sorprendió en el camarote mientras Johansen no cesaba de delirar. Pero Johansen no se rindió. Consciente de que el monstruoso ser alcanzaría sin problemas al Aller antes de que éste pudiera alcanzar la máxima velocidad, tomó una decisión a la desesperada y poniendo los motores a toda máquina, corrió como una centella sobre cubierta y dio un brusco giro al timón. Al instante, se formó un impotente remolino y una corriente de espuma en aquellas insalubres aguas, y mientras subía por momentos la presión del motor, el audaz piloto noruego enderezó el barco en la dirección en que venía tras de ellos el abominable ser gelatinoso que sobresalía sobre la mefítica espuma de las olas, como si fuese la popa de un galeón salido del Averno. La horrible cabeza de cefalópodo, con sus retorcidos tentáculos, se encontraba ya casi a la altura del bauprés del porfiado yate, pero Johansen siguió enfilando la proa implacablemente hacia su objetivo. Al instante, se produjo un estallido semejante al reventón de una vejiga, una cenagosa fetidez como cuando se rajan las tripas de un pez luna, un hedor insoportable, cual si un millar de tumbas se abriera de golpe, y un sonido tal que el cronista ni se atrevió a describir. Por unos segundos el barco se vio hundido en una acre y cegadora nube verdosa, y al salir de ella solo apreciaba un ponzoñoso remolino a babor. Allí, mientras el Aller ganaba ímpetu, aumentando su velocidad por segundos y alejándose del escenario de los hechos, los gelatinosos restos dispersos de aquel indescriptible engendro sideral volvían nebulosamente a recomponerse hasta adquirir su abominable forma original. Que Dios proteja a la humanidad. Y así acabó todo. Tras aquel inolvidable día, Johansen no hizo sino meditar sobre qué sería aquel ídolo que había en el camarote y proveer mínimamente a su sustento y al de su enloquecido compañero que no cesaba de reír. No trató de seguir un rumbo determinado tras aquella primera y temeraria hazaña, pues a raíz de aquella se habían quedado sin fuerzas ni ánimos. Luego le sorprendió la tormenta del 2 de abril, y su conciencia se fue sumiendo en un mar poblado de negros nubarrones. Sintió un espectral torbellino y a través de espeluznantes abismos de infinidad, de vertiginosas carreras por universos giratorios montado en la cola de un cometa, y de histéricos saltos desde el fondo del Averno a la luna, y desde la luna al fondo del Averno, todo ello animado por un histriónico coro integrado por ancianos dioses jocosos, y deformes y joviales trasgos de color verde, y con alas de murciélago venidos del Tártaro. Tras el sueño vino el rescate, y con el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles del Dudenín y el largo viaje de regreso al viejo hogar del pie del Egebert. No podía decir nada, pues pensarían que estaba loco. Lo pondría todo por escrito antes de que le sorprendiera la muerte, pero su mujer no debía enterarse de nada. La muerte sería una bendita dicha con tal de que se borrasen para siempre tan infernales recuerdos. Tales cosas decía el documento que tuve ocasión de leer y que he puesto en una caja de latón, junto con el bajorrelieve y los papeles del profesor Ángel. Les hará compañía este testimonio mío, la prueba fidedigna de mi sano juicio, en el que trato de reconstruir todo lo que espero no vuelva a reconstruirse en la vida. He podido ver todo el horror que se cierne sobre nuestro planeta, y en lo sucesivo, hasta los primaverales cielos y las florecillas que brotan en el verano serán veneno para mí. Pero no creo que se prolongue mucho mi vida. Lo mismo que se fue mi tío, lo mismo que se fue el pobre Johansen, un día me iré yo para siempre. Sé demasiado, y el culto aún pervive. Y supongo que también sigue viviendo Cthulhu. Supongo que sigue en esa abismal cima de piedra en donde se oculta desde la infancia del astro solar,
Su infernal ciudad ha vuelto a hundirse bajo el mar. Lo sé porque el Vigilant volvió a surcar aquellas aguas tras la tormenta, que las azotó en abril. Pero los oficiantes que mantienen vivo su culto en el mundo siguen dando alaridos y haciendo extrañas contorsiones y ofrendando sacrificios en torno a monolitos remantados por un ídolo en apartados lugares. Seguramente Cthulhu debió quedar atrapado por el hundimiento mientras permanecía en su tenebroso abismo, o de lo contrario la tierra entera estaría ahora gritando en medio de un frenesí y un espantoso indescriptibles. ¿Quién sabe cuál será el final? Lo que emerge puede hundirse y lo que se hunde puede volver a emerger. La más estremecedora repulsividad aguarda y sueña en el fondo de los abismos en espera de que llegue su hora. Y la pobredumbre se extiende por las tambaleantes ciudades levantadas por el hombre. El día llegará, no puedo ni siquiera pensarlo. Solo pido que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audacia y hagan lo posible para que no lo vean otros ojos.